vamos a hablar nosotros sobre el tema de limpieza. En Mateo capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué cosas son tan importantes en nuestra vida como para que sean parte de nuestra lista de oración? Si usted hiciera una lista de oración y en esa lista usted solamente tuviera que poner las cosas que son fundamentales, que son importantes, que son de mucho valor en su vida y que usted necesita orar por ellas, ¿qué es lo que estaría en esa lista? Bueno, Cristo nos da una serie de elementos que no pueden faltar en nuestras oraciones. La semana pasada hablábamos del pan nuestro de cada día, es decir, oremos por nuestro sustento diario, oremos por el pan de cada día, porque necesitamos alimentarnos. Esto tiene que ver con las necesidades que día a día nosotros estamos que se nos van presentando y que necesitamos nosotros la intervención de Dios para suplirlas. Pero cuando Jesús hace una lista de los elementos que son necesarios para subsistir, el Señor, hermanos, menciona esta petición y dice el Señor: ustedes tienen que orar y tienen que pedir perdón por sus deudas, por su pecado. Está hablando de una deuda espiritual, amén. Está hablando de una deuda, hermanos, que tenemos con Dios porque hemos pecado, porque hemos fallado. Por eso el Señor dice: ustedes tienen que pedir perdón. Y de esta manera, y dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado es representado aquí entonces como una deuda, y cuando nosotros fallamos y cuando nosotros pecamos, nosotros estamos en deuda con el Señor. Pero a manera de resumen quiero mencionar esto también, que recordemos que el Padre Nuestro no nos fue dado, aleluya, para que nosotros tengamos que pagar alguna penitencia y tengamos que repetirla tantas veces para poder estar a cuentas con Dios. El Padre Nuestro es algo más que eso. El Padre Nuestro no se nos fue dado como una receta, ni tampoco como una fórmula mágica, como para decirlo lo necesario a fin de alcanzar lo que nosotros queremos. Tampoco el Padre Nuestro se nos fue dado como para aprenderlo y recitarlo y simplemente decirlo de memoria, como si entre más lo digamos las cosas van a cambiar. El Padre Nuestro se nos fue dado como un ejemplo de cómo nosotros debemos orar, y más allá de que puntualmente identifica ciertas áreas de nuestra vida que no podemos pasar por alto, el Padre Nuestro tiene la intención de desarrollar actitudes correctas para poder conectarnos con Dios. Porque escuche esto: no importa cuánto tú ores, no importa cuánto tú digas, si tu oración no te está conectando con Dios, tu oración es vana. ¿Está conmigo? Si su oración, por más tiempo que usted ore, por más palabras que usted diga en su oración, si tu oración no te está conectando con tu Padre, entonces lo que tú estás orando es en vano. Y Jesús dice: cuando ustedes oren, no sean como aquellos que cuando oran todo lo que dicen son vanas palabrerías, y el tiempo que toman es en vano. Por eso entonces les dice: ustedes van a orar de esta manera. Y entonces comienza a hablar del Padre Nuestro. Entonces nuestros pecados, aleluya, que en este caso Jesús lo está representando a través de una deuda. La realidad es que nuestros pecados nos han dejado en bancarrota espiritual, y nuestra condición es, amados hermanos, una condición en ruinas y una condición sin esperanza. No tenemos la esperanza suficiente por nuestros propios medios y por nuestros propios esfuerzos de poder alcanzar, hermano, la solución a nuestro problema básico, que es el perdón de nuestros pecados. Pero Cristo nos da, hermanos, aleluya, la invitación de que cuando nos acerquemos al Padre podamos estar a cuentas con Él, porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos tener perdón de pecados. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Cristo lo hizo todo por nosotros. No se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer, no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y gracias a su sacrificio, Él dice: si tú pides perdón, tú vas a recibir el perdón que tú necesitas, porque yo ya morí por ti y derramé mi sangre a precio de tu redención. Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana.
Entonces, el perdón está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a pedirlo. Amén. Pero el perdón es una realidad, el perdón está garantizado. Cristo lo pone como parte, hermanos, aleluya, de la oración del Padre Nuestro, porque Jesús dice, el perdón, cuando tú lo pides con sinceridad, el perdón es una garantía. No puedes especular, no puedes esperar a ver si sucede o no sucede. Si tú lo haces de corazón, si tú pides perdón de lo más profundo de tu corazón, el Señor, mi Padre, estará dispuesto a perdonarte. Nuestra condición sin el perdón es una bancarrota espiritual. Y si usted va a Mateo capítulo número 18, los versículos 21, 22 en adelante, Jesús empieza a hablar sobre este asunto y llega a un punto donde ilustra, hermano, nuestra condición. Fielmente está ilustrada a través de la parábola del siervo, aleluya, de un siervo despiadado, porque era un hombre, amados hermanos, que debía miles y miles de monedas de oro, 10,000 talentos, aleluya, y él estaba incapacitado para poder solventar esa deuda. Es imposible poder hacer algo para sustentar mi deuda, así que, aleluya, el rey lo mandó llamar y le dijo, tienes que pagarme, tienes que cubrir el adeudo, tienes que buscar la forma de pagarme. Aquel hombre, hermanos, al verse imposibilitado de poder cubrir su deuda, la Biblia dice en el verso 26 que el siervo se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo. Dice la escritura en la Nueva Versión Internacional que le rogó, dice, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Oiga, a veces nosotros estamos en una situación como esta, aleluya, y imposibilitados, incapaces de poder cubrir una situación que nos ha superado. Este hombre estaba superado, sus fuerzas estaban superadas, sus fuerzas no eran, mire, no había podido pagar. ¿Qué le daba a él la seguridad de que podía hacerlo el día de mañana? Sin embargo, él rogó, él suplicó. En otras palabras, él apeló la misericordia del rey. ¿Y sabe qué sucedió? Lo inesperado. ¿Sabe qué sucedió? Lo que quizás él ni siquiera se sentía seguro que podía alcanzar. Sin embargo, cuando el rey escuchó su súplica y su ruego, el rey estuvo dispuesto a perdonarlo. Y estamos hablando de un rey terrenal. Amén. Estamos hablando de un rey terrenal. Se dice de un hombre que era esclavo. Cuando la esclavitud, hermanos, en los Estados Unidos era algo que se practicaba, y entonces, aleluya, estaba aquel hombre esclavo caminando, trayendo bultos enormes sobre sus hombros una y otra vez, caminando, y el capataz solamente lo miraba y se burlaba de él y hacía escarnio de él, y aquel hombre seguía caminando, dejaba el bulto y regresaba, volvía a levantar otro bulto y caminaba y regresaba. Pero mientras él iba y venía, aquel hombre iba cantando sublime gracia, y cantaba ese himno sublime gracia, y lo cantaba de lo más profundo de su corazón. Y el capataz se burlaba de él, y el capataz se hacía escarnio de él, hasta que el capataz le dijo, y tú, esclavo, ¿quién te crees como para pensar que tú eres algo delante de los ojos de Dios? ¿Quién te crees tú como para pensar en la gracia de Dios que puede llegar a ser de la cual tú puedes participar? Eso no es para ti, eso no es para los esclavos, eso no es para gente como tú. Pero aquel hombre seguía caminando y seguía cantando, y no paraba de cantar, hasta que el hombre se le acercó y le dijo, no me estás escuchando, tú eres un esclavo. ¿Quién te asegura a ti la salvación? ¿Qué te hace sentir a ti que tú eres salvo cuando tú lo que eres un esclavo? Y aquel hombre, hermano, soltó el bulto. Amén. Y el capataz hizo un paso hacia atrás esperando que aquel hombre reaccionara en contra de él. Y el capataz se hizo un poco para atrás, pero aquel hombre tiró el bulto, y cuando tiró el bulto le dijo, ¿cuándo me di cuenta que el bulto ya no estaba sobre mis hombros? Y el capataz le dijo, bueno, eso es fácil, porque ya no tienes el peso sobre tus hombros. Pues ¿sabes qué? Cuando Cristo me perdonó, ese día supe que ya no había peso en mi corazón. Tiene un aplauso al Señor.
La salvación está al alcance de todos. El perdón es una realidad en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros que somos pecadores, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria del Señor. Aleluya, esa es una verdad. El pecado no puede, amados hermanos, el pecado no puede estar donde está Dios. El pecado no puede prevalecer donde está Dios. Así que nuestra condición de pecado nos había cerrado las puertas de la gloria del Señor. Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, con esa seguridad, Jesús te dice: pide perdón por tu pecado. Aleluya, Cristo nos da la oportunidad de que podamos acercarnos al Padre con un arrepentimiento genuino, buscando, aleluya, ser perdonados. Y Él nos dice: tu pecado puede ser perdonado. El peso que tú cargas, ese bulto que llevas en tu corazón, ese bulto de culpabilidad, ese bulto de resentimiento, ese bulto de dolor y de angustia en tu corazón puede ser quitado si tú te acercas a Dios pidiendo perdón por tus pecados. La Biblia dice, amados hermanos, que tenemos a un abogado, a Jesucristo su Hijo. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El salmista David escribe en el Salmo 51 versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David escribe, amados hermanos, de lo profundo de su corazón. Es una súplica que parte de un corazón que ha fallado, de un corazón que ha cometido faltas, de un corazón, aleluya, que ha fallado delante de los ojos del Señor. Pero David nos muestra la actitud correcta cuando el pecado llega a la puerta de nuestra vida, cuando el pecado llega a nuestro corazón. Debemos nosotros, hermanos, desarrollar este tipo de actitud. Y es lo que Cristo quiere hacer cuando nos dice en Mateo 6:12, aleluya: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un ejemplo que nos muestra, la diferencia de un corazón limpio se encuentra en las vidas de dos personajes, aleluya, que tienen investidura real. Estamos hablando de Saúl y de David. Usted puede hacer una comparación entre Saúl y David y se dará cuenta, amados hermanos, que estos dos, los dos primeros reyes sobre Israel, aleluya, tienen similitudes muy claras, muy evidentes. Y solamente quiero mencionar algunas. Mire, los dos eran muy jóvenes cuando Dios los llama a gobernar, a ser rey sobre Israel. Los dos provenían de tribus pequeñas y de ciudades muy pequeñas y de familias no pudientes, es decir, no era gente rica. Tampoco, amados hermanos, mire, los dos se consideraban indignos de ser ungidos, aleluya, como rey sobre el trono de Israel. Los dos fueron ungidos con el mismo aceite y por el mismo profeta, en este caso el profeta Samuel. Los dos tenían, aleluya, los dos comenzaron a reinar más o menos a los 30 años, un poquito antes, pero gobernaron 40 años cada uno. Los dos hicieron grandes proezas para Dios, grandes hazañas en su tiempo. De hecho, ellos también, amados hermanos, tienen una serie de pecados en su reino, durante su reino, de tal manera, hermanos, que levantaron, encendieron la ira de Dios sobre sus vidas. Tanto Saúl como David pecaron. Lo que hizo la diferencia entre el trono de David y el trono de Saúl, lo que hizo la diferencia fue la actitud que cada uno de ellos tomaron ante el pecado. Y es que en el caso de David, amados hermanos, David estuvo dispuesto, aleluya, a rogar, a pedirle al Señor, aleluya, a pedir misericordia de Dios y pedir que el Señor se acordara de él y limpiara su corazón. Y muestra de ello es el Salmo capítulo número 51. La diferencia no consistió en que uno fuera santo y el otro fuera pecador. Aleluya, lo que sucedió, lo que hizo la diferencia fue la actitud de un corazón humilde que deseaba estar limpio
para poder agradar a Dios. Por eso Jesús nos dice, y cuando ustedes oren, pidan perdón por sus pecados. Todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor. Todos los días tenemos que presentar nuestros corazones. Amén. Una costumbre judía, hermanos, es que como ellos se movían de un lugar a otros para llegar a ciertos lugares, y al usar sus sandalias, hermanos, sus pies se llenaban de polvo. Amén. Sus pies se llenaban de polvo. Y la costumbre judía, hermanos, es que cuando se llegaba a un lugar, el anfitrión, el dueño de la casa, tenía, hermano, la responsabilidad de limpiarle los pies a sus visitantes. Amén. Los judíos, hermanos, son conocidos por esta costumbre, y sus pies son pies limpios. Amén. Son pies limpios. ¿Me entiende? Ellos no se avergüenzan de sus pies. Amén. No se avergüenza de sus pies. Usted de pronto trae un zapato medio roto o medio golpeadito y a veces hasta lo esconde, ¿verdad? ¿A poco no? Y hace así, ¿no? O usted se los ve sucios y hasta así. O nada más yo. Amén. Pero oiga, tratamos de esconder aquello que sabemos que no está en su lugar, que no está bien, que no nos hace sentir bien, que nos da vergüenza. Tratamos de esconder todas esas situaciones. El Señor está diciendo: no tienes por qué esconderlas, no tienes por qué taparlas, no tienes, aleluya, por qué, aleluya, dejarlas ahí como ignorarlas. Lo que tienes que hacer es presentarlas ante tu Padre y decirle: Padre, aleluya, perdóname, he fallado, he cometido esta falta, he cometido este error, aleluya, porque Jesús dice: el perdón está garantizado a todo aquel que se lo pide. Den un aplauso al Señor. Un corazón limpio. Aleluya. Jesús pide de nosotros un corazón limpio. David ora al Señor y le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio. Hoy y la próxima semana estaré hablando, amados hermanos, de aquellas cosas que tenemos que considerar para desarrollar esta clase de corazón. Un corazón que agrada a Dios, porque el corazón que agrada a Dios es el corazón que está limpio. La Biblia dice: ¿quién entrará a tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y el Señor también dice, hablando Cristo, en Mateo capítulo 5 verso 8: bienaventurados, dichosos, dice la Nueva Versión Internacional. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: están contentos. Amén. Gozan de alegría aquellos que tienen un corazón limpio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Número uno, un corazón limpio surge de un corazón confrontado con su pecado. Amén. Un corazón limpio surge de un corazón que ha sido confrontado. Amén. Que ha sido confrontado. A veces no nos gusta esto. Amén. No nos gusta que nos confronten, que señalen nuestras debilidades, que señalen aquellas áreas de nuestra vida que no nos gustan, que se evidencien y tratamos de ocultarlas. Pero Jesús, hermanos, confronta la realidad de nuestra condición. Confronta la realidad que hay en nuestra vida. ¿Se acuerda cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana? La Biblia dice que cuando estuvo con ella platicando, la Biblia dice que le pidió agua, la mujer se negó. Después hubo una especie de debate, de discusión, pero esta mujer entendió algo o recibió algo que le sorprendió, que no está, algo inesperado, que no se esperaba en ese momento. Escuchó que había un agua que ella podía beber, que le iba a quitar la sed. El agua que tú bebes no te quita la sed, pero el agua que yo te ofrezco te va a quitar la sed. Nunca tendrás que volver a tomar, nunca tendrás que venir a tomar del pozo, porque el agua que yo te ofrezco, aleluya, esta agua te va a quitar la sed que tú tienes en tu corazón. Y entonces, aleluya, aquella mujer dijo: dame a beber de esa agua. Y entonces Cristo empieza a confrontarla. Y en ese momento Cristo la empieza a confrontar desde el momento mismo en que le dice: llama a tu marido. Y eso es lo que no nos gusta. No nos gusta que se nos señale aquellas cosas que sabemos que no están bien, que nos dan vergüenza, que nos hacen sentir incómodos. Amén. Y a veces decimos: no, es que a mí no me gusta ir a ese lugar porque ahí te dicen esto, porque ahí te hablan de aquello, porque ahí, oiga, la palabra nos confronta.
La palabra del Señor nos confronta. Jesús fue confrontativo. Jesús confrontó a la mujer samaritana y le dijo: llama a tu marido. Es necesario, aleluya, que seamos confrontados. Mire, la confrontación, hermanos, tiene un propósito. Si usted va al diccionario se dará cuenta que es una acción entre personas que se hace para averiguar la verdad. Amén. Para averiguar la verdad, para descubrir un punto que parece contradictorio, pero se confronta para llegar a la realidad. Pues Cristo, amados hermanos, confrontó a la mujer samaritana. Confrontó a la mujer samaritana y le dijo: llama a tu marido. Aquella mujer dijo: Señor, no tengo marido. Y entonces Cristo le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El principio, amados hermanos, aleluya, para alcanzar un corazón limpio es reconocer nuestro pecado. Pero no vamos a reconocer el pecado, no vamos a reconocer que hemos fallado si no estamos siendo confrontados. Amén. Si no estamos enfrentando nuestra realidad, si no estamos siendo confrontados con nuestra condición. Usted puede estar pensando que todo está bien. Usted puede estar pensando que todo va bien, que no hay ningún problema. Mire, quiero llevarlos a la historia del por qué aparece el Salmo 51. Porque como ninguno otro, quizás, aleluya, sea uno de los pocos salmos, hermanos, que nos dan datos de su origen histórico. Si usted va al Salmo 51 se dará cuenta que el encabezado del Salmo dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Amén. Aquí se nos da claramente el dato histórico. Aleluya, el por qué David escribe el Salmo 51. ¿Cuál es la razón de escribirlo? Aleluya, ha sucedido algo. Ha sucedido algo y la historia nos cuenta en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y el capítulo 12 lo que pasa. Y es que David, aleluya, había fallado delante de los ojos del Señor. Amén. Si usted lee el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, se dará cuenta que el pueblo de Israel estaba en tiempo de guerra y David tenía que haber ido con su pueblo. Él acostumbraba a salir con su pueblo, pero esa ocasión él decidió no salir. Y él se quedó en el palacio. Y mientras estaba en el palacio, hermanos, él no tenía por qué estar en el palacio. No había una necesidad de quedarse en el palacio. Sin embargo, él se quedó en el palacio. ¿Y qué sucede cuando hay ocio? Amén. Por eso la Biblia nos habla, hermanos, de activarnos, de procurar estar haciendo algo. La Biblia dice que tenemos que estar ocupados en el tiempo, hermanos, en que el día está, porque va a llegar la noche cuando no podamos hacer nada. Pero la gente que está desocupada, la gente que está ociosa, hermanos, es un blanco perfecto para Satanás. Y ahí en su ociosidad, David, hermanos, de repente se cansó de estar ahí solamente dando vueltas en el palacio y haciendo un no sé qué. Y salió, hermanos, hacia afuera. Y cuando sale afuera del palacio se encuentra una mujer hermosa llamada Betsabé. Él no sabía quién era, pero mandó llamarla. Fue cautivado, hermanos, y la Biblia dice que la mandó llamar y, aleluya, cometió pecado con ella. Y cuando sucedió esto, pronto David, hermanos, cuando sucedió esto, la mujer se dio cuenta que había quedado embarazada. Y entonces le manda a decir a David lo que pasó. Y David trata de solucionar el problema. La historia nos señala que David trató de alguna manera, hermanos, de darle solución a la situación. Y lo primero que él hizo, aleluya, fue mandar traer a Urías, el esposo de la mujer de Betsabé. Lo mandó traer. Urías no sabía ni por qué regresaba a casa, pero la Biblia dice que cuando Urías llega a casa, aleluya, lo que David pretendía es que Urías se acercara a su esposa, tuviera intimidad con su esposa, para que entonces, aleluya, el niño que naciera se dijera que era hijo de Urías. Pero ¿sabe qué cosa? David no contaba con la nobleza de este hombre. David no contaba, hermano, con el carácter justo de Urías. Aleluya, que cuando David, cuando él pudo quedarse con su esposa en casa, él dijo: no, ¿cómo puedo gozar de los beneficios de estar en casa cuando mi ejército, cuando mis compañeros allá están peleando por nuestra nación? Yo no puedo hacer eso. Y se rehusó entrar a su casa. Pero ahí no quedó todo.
Si usted lee la historia, se dará cuenta, hermanos, que entonces David lo que hizo, bueno, este hombre no actuó como yo esperaba. Lo que voy a hacer ahora es mandarlo al frente de la batalla y que se muera. Es decir, David ya no era solamente un adúltero, sino que se estaba convirtiendo en un asesino. Porque la Biblia dice que lo mandó al frente de la batalla, hermanos, entendiendo que ahí, amados hermanos, era inevitable, amén, que este hombre saliera con vida. Que este hombre iba a morir, este hombre iba a morir. Y en efecto, Urías murió al frente de la batalla. Y cuando David, hermanos, supo que Urías había muerto, mandó llamar a Betsabé y la tomó como su esposa. Y aparentemente todo estaba bien. Aparentemente todo estaba bien. Él trató de cubrir su pecado. Él trató, amados hermanos, de apaciguar la situación, pensando, aleluya, que todo estaría bien. Porque esa es la tendencia de nosotros como seres humanos. Buscamos excusas, buscamos, aleluya, minimizar las situaciones. Buscamos de alguna manera tratar de solventar por nuestros propios esfuerzos lo que es imposible. Aleluya, es imposible tratar de vivir con el pecado, tratando de ignorarlo, tratando, aleluya, de minimizarlo. A veces las personas tratan de llamarlo de otra manera, pero no lo confrontan. Al pecado lo llamamos de otra manera. Nuestra sociedad llama al pecado de otra manera. Amén. Todo lo que el Señor llama pecado es pecado, pero hoy lo llamamos de otra manera. Y le estamos poniendo otros títulos y le estamos llamando de otra forma. Aleluya. La Biblia dice que el borracho no entrará al reino de los cielos. Y hoy nuestra sociedad dice que son personas que están enfermas. La Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que los adúlteros, la Biblia habla en contra de los que mienten. La Biblia es clara. La Biblia llama al pecado pecado. Pero lo que hemos hecho nosotros como seres humanos, nuestra tendencia nos lleva a excusarnos, nos lleva a escondernos, nos lleva a tratar de ocultar lo que es inevitable. No, es imposible ocultarlo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso tendrá que cosechar. Aleluya, no podemos ocultar lo que es imposible ocultarlo. Usted puede engañar a su vecino, puede engañar a su familia, puede engañar en su trabajo, me puede engañar a mí. Aleluya, podemos nosotros estar ocultos ante los ojos de los hombres, pero no podremos estar ocultos ante los ojos de Dios. Porque Dios observa y Dios mira, aleluya, toda la tierra. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Y esto fue lo que sucedió en esta historia. Por eso nace el Salmo 51. Porque David, hermanos, queda evidenciado ante los ojos del Señor. Mire lo que dice segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Y pasado el luto, es decir, cuando Betsabé ya había cumplido con guardar el luto a su marido Urías, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, escuche, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Podemos escondernos de todo y de todos, pero nunca podremos escondernos de la mirada del Señor Todopoderoso. Por eso Jesús dice, no tienes por qué seguir cargando ese peso. Lo que tú tienes que hacer es ir a tu Padre y decirle, Padre, perdóname. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Nosotros podemos, hermanos, accesar a nuestro Padre, aleluya, buscando el perdón de nuestras vidas, buscando el perdón de nuestro corazón. Lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Y entonces dice la Biblia que llega el profeta Natán a donde estaba David para contarle una parábola. Y esto no es fácil, Esto no es fácil. Natán sabía que presentarse delante del rey para acusarle por su pecado, esto no era de todos los días. Amén. ¿Me entiende? Cualquier rey hubiera dicho, sáquenlo y córtenle la cabeza. Amén. Pero dice que Natán se acerca a David y muy prudentemente, hermanos, empieza a hablar con David y le empieza a contar una historia.
La historia de dos familias, la historia de dos personas, un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre pudiente y un hombre que había aprendido a vivir en medio de la escasez. Vivía con muchas dificultades, tenía muchas carencias, pero vivía al lado de un hombre, hermano, que estaba acostumbrado a las grandes fiestas, que estaba acostumbrado a la buena comida, que estaba acostumbrado a pasársela bien, a disfrutar de las cosas buenas que le daba, aleluya, su dinero, su capacidad económica, etcétera, etcétera. Pero entonces, mientras Natán empieza a contar la historia, empieza a entrar en detalles y le dice: en cierta ocasión llegó visita a la casa del hombre que era pudiente. Y el hombre que era pobre tenía una pequeña oveja que había comprado con mucha dificultad y que él mismo había criado. Y de hecho la consideraban como parte de la familia. Y aquel hombre que era pudiente tenía muchas vacas, tenía muchas ovejas, pero cuando le llegó visita, no quiso matar a ninguna de ellas, sino que mandó buscar la única oveja de su vecino, la tomó, la degolló y la hizo un banquete para los visitantes. Y apenas Natán estaba contando eso, cuando David se levanta y dice: eso es una injusticia. Eso no se puede permitir. Eso es algo fuera de lo que se debe de hacer. Eso no es agradable. Y entonces David empezó a denunciar. David empezó a señalar. David empezó a decir sentencia. Sí, porque eso fue lo que hizo David. David comenzó a sentenciar a aquel hombre, hermanos, injusto, que había tomado aquella pequeña oveja de su vecino pobre. Y empezó a sentenciarlo. Y mientras él sentenciaba, aleluya, Natán lo confronta con su pecado. Oiga, qué fácil es ver los errores de otros. ¿A poco no? Usted no se ha dado cuenta lo fácil que es ver lo que, lo que sucede allá con, mira, la vecina no lava bien la ropa. Mis hijos no aceptarían esa ropa así. Mira cómo trae el cuello, no se lo planchan bien. Amén. Porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. ¿Por qué que Cristo dijo: vayan a su Padre y pidan perdón? Porque Él sabe nuestra condición. Porque Él sabe nuestra situación. Es muy fácil ver. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica. Yo les he contado esto, pero estábamos en la escuela bíblica y llega una de los maestros, una maestra, y dice: saquen una hoja en blanco, pónganle una raya en medio, divídanla también arriba, o una raya en el encabezado, y pongan de un lado virtudes, y del otro lado pongan defectos. Amén. Y oiga, y rayamos, pusimos y todo, y hasta la carita, y pusimos todo ahí. Y ahí estábamos, y dijo: quiero que empiecen a hacer un listado de sus defectos y de sus virtudes. Yo tenía un compañero, Jorge Peña, que muy amigo mío, y él se sentaba a un lado, y empezamos a escribir. Oiga, pero bien entendidos. Dijo: comiencen por las virtudes, porque eso va a ser más fácil. Y oiga, empezamos con nos reímos todos, ¿no? Porque cuando dijo eso, porque pues sí, es más fácil poner las virtudes. Y empezamos. Oiga, esta hoja me faltó. Le di la vuelta y: alguien trae otra hoja que me preste. Hasta se me cansó la mano. Se me acababa la tinta. Aleluya. Oiga, y entonces poniendo ahí las virtudes y virtudes y virtudes. Oiga, pues que es mucho, ¿no? Ya. Y oiga, que voy a los defectos. Y que le hago así yo, y me rascaba la cabeza. ¿Puedo ir al baño? Oiga, y que volteó a ver a mi compañero Jorge y estaba igual, estaba en las mismas. Amén. Pues éramos casi perfectos los dos. Lo imperfecto era que él era mi compañero. No. Y él decía lo mismo, ¿no? Pero oiga, y ahí estamos con los defectos, y pero bien frenados. Y que volteo y volteo, y hasta que le digo: Jorge, ¿sabes qué, Jorge? ¿Qué pasó? Dijo: no, es que no, estoy ahí en los defectos y no encuentro ni uno. Oiga, todo fue que le mencioné uno. Dijo: no seas así. Le dije: ¿sabes qué? Préstame tu hoja y yo te doy la mía. Imagínate, 3 años juntos. Amén. 3 años juntos. Y entonces que él agarra mi hoja y que yo agarro la de él. Oiga, pues de aquí soy, ¿verdad? Hasta punto y seguido. Y así. Oye, ¿traes otra hoja?
Y oiga, que empiezo a escribir los defectos y aquel, oye, párate, cálmate, tampoco seas así. Y oiga, pero qué fácil es ver los defectos en otras personas. Y qué difícil es ver nuestros propios defectos. Y a veces no es que no los veamos. Mire, el salmista David en el Salmo número 19, versículo 12 dice al Señor, líbrame de mis errores. Pero David dice, líbrame de los que me son ocultos. A veces no es que no los veamos, a veces los vemos pero los minimizamos. David estaba denunciando a un hombre que había tomado un animalito injustamente y se había aprovechado de una persona pobre. Amén. Y dijo, hay que hacer esto con él. Oiga, magnificó las cosas, hermano. No podemos ser mano suave con él. Tenemos que ser mano dura. Tenemos que ponerle todo el peso de la ley. Y oiga, David eso. Pero oiga, cuando nos sucede a nosotros, a veces minimizamos la situación. Bueno, fue un corderito. Vamos a regalarle otro. Amén. Vamos a buscar, oiga, y a veces buscamos, lo queremos cubrir, lo queremos ocultar. David trató de hacer este tipo de cosas. Amén. Trató de ocultar su pecado, trató de ocultar su maldad. Aleluya. Usted le puede poner un parche a una camisa blanca, un parche blanco para que no se note la mancha negra en su camisa. Y usted podrá decir, ese parche me está tapando y ahora sí mi camisa está limpia. Pues la verdad es que su camisa lo que tiene es, aleluya, oculta una mancha. Pero debajo de ese parche está la mancha. Debajo de ese parche está el error. Debajo de ese parche está la falta. Debajo de ese parche hay algo oscuro. Amén. Y eso no nos conviene. Podemos ocultar, podemos ignorar, podemos minimizar, podemos llamarlo de otra manera. Es una debilidad humana. Fue un momento, aleluya, que yo no supe qué pasó conmigo. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero delante de Dios es pecado. ¿Está conmigo? Y Dios no tolera el pecado. Dios no convive con el pecado. Dios no simpatiza con el pecado. Sea lo que sea. Mira, a veces nosotros minimizamos y nosotros graduamos los pecados y decimos que este pecado es muy negro, el otro ya es un poquito menos y el otro es más. No, el otro, si no lo miras ni cuenta te das. Pero pecado es pecado delante de los ojos de Dios. Dios llama pecado, hermanos, y lo llama así por su nombre. Y lo que hace Dios, hermanos, para descubrirlo es confrontándonos. Lo que hace Dios, hermanos, para descubrir esa falta es denunciando nuestro error, denunciando la falta. Y Natán lo que estaba haciendo, amados hermanos, era confrontando. Si usted va al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, versículo 7, la Biblia dice que Natán le dijo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres, oiga, imagínese ese momento. David estaba todo lo que da sentenciando el mal proceder de aquel hombre injusto. Y cuando él, hermanos, estaba ya casi alistándose para ir a tomar a cuenta, hermanos, a este hombre que dime quién es, casi le decían a Natán, no, dime quién es una historia verídica, dime quién es. Y oiga, y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Dios, hermanos, confronta el pecado porque para alcanzar a desarrollar un corazón limpio, para poder alcanzar, hermanos, a estar a cuentas con Dios, para poder estar bien con Dios, para poder hacer lo que es agradable a Dios, Dios tiene que confrontarnos con nuestro pecado. Dios tiene que confrontarnos con nuestra falta. Y a veces, hermanos, pensamos como que Dios se hizo de la vista gorda porque hasta este momento todo está bien. Bueno, David ya parece que todo estaba bien. Y le decía a Betsabé, no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, las cosas van a marchar bien. Ya arreglamos todo, ya todo está en su lugar. Ya ahora tú estás en casa, tú eres mi esposa y ahora sí, todo va a estar bien. Tenemos que tener cuidado porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que usted siembre, si usted siembra para la carne, de la carne usted va a cosechar corrupción. De la carne usted va a cosechar muerte espiritual. De la carne usted va a cosechar, hermanos, cosas negativas. Pero usted siembra para el espíritu. Del espíritu va a cosechar vida eterna. Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Nosotros tenemos, aleluya, que responder cada vez que Dios nos confronta con una actitud, amados hermanos, correcta.
Aleluya, Dios nos confronta en nuestro pecado. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Le dijo Natán a David. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante la próxima semana. Pero Natán confrontó, aleluya, a David y para que David descubriera su situación. Y entonces, aleluya, David entendió que él había actuado, hermanos, como no debía. Mire, la Biblia nos dice claramente en Deuteronomio capítulo número 22 que el adulterio se pagaba con la muerte. Y si usted va a Números capítulo 35, se va a dar cuenta, hermanos, que también había una condenación, una sentencia muy clara a todo aquel, aleluya, que le quitara la vida a un ser humano. Dios es muy claro en su palabra. Dios es muy claro, aleluya, en lo que Él espera de nosotros. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos. Si usted y yo queremos agradar a Dios con nuestra vida, tendremos nosotros que ser confrontados. Nosotros, hermanos, debemos ser confrontados con nuestro pecado. David había adulterado con Betsabé y había mandado en la línea de batalla al esposo de Betsabé para que muriera. Y eso lo convertía en el asesino intelectual. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Ese no es texto, amén. Denle un aplauso al Señor. Ese no es texto. ¿Qué sucedió con David? Cuando David es denunciado, cuando David es confrontado, la Biblia nos dice, hermanos, que David expresó su arrepentimiento. Amén. Las palabras de David me interesa mucho mencionarlas, porque la Biblia dice que él dijo: pequé contra Jehová. Amén. Pequé contra Jehová. Esta confesión, hermano, de David es un ejemplo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque David puso la culpa directamente sobre sus propios hombros. Amén. Usted lee Gálatas capítulo 6, en el versículo 5, Pablo recomienda lo siguiente. Pablo dice que cada uno se haga responsable. Cada uno cargue su propia responsabilidad. Y David estaba haciéndose responsable de lo que estaba pasando cuando él dice: pequé contra Jehová. Amén. Aleluya, pequé contra Dios. Aleluya, no trató de excusarse, no trató, aleluya, de minimizar, no trató de señalar o irse por otro camino, tratando, aleluya, de no hacer frente a Dios o hacer frente a los ojos del Señor, sino que David reconoció algo: he pecado contra Jehová. Amén. Tenemos que reconocer esto, hermanos. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Amén. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Y Dios es muy claro en su palabra de lo que Él espera de ti y lo que Él espera de mí. Amén. Las palabras de David, hermanos, hacen la diferencia entre lo que sucedió con Saúl, que Saúl fue desechado, y lo que sucedió con David. Porque a diferencia de con Saúl, mientras que el reino de Saúl o el trono de Saúl, hermano, fue desechado, aleluya, el trono de David fue afirmado. Amén. Por eso es importante responder como se debe cada vez que Dios nos confronta con nuestro pecado. Hay personas que se molestan. Hay personas que se molestan hasta con el pastor. Es que el pastor predicó eso porque sabe algo de mí. Amén. A lo mejor el pastor ni sabe nada de ti, pero el que lo sabe todo de ti está en su trono y te está contemplando cada día, las 24 horas del día. Él lo sabe todo de ti. La mujer samaritana corrió a su pueblo y le dijo: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Amén. No se moleste. No se enoje, aleluya, hay que tener una actitud humilde. David reconoció y él dijo: voy a asumir mi responsabilidad, voy a poner sobre mis hombros la carga de mi pecado, porque yo he pecado contra Jehová. Mire, esta confesión, aleluya, es una confesión sincera y real, porque cada vez que hacemos una confesión, la Biblia dice, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Si queremos perdón, si queremos un corazón limpio, tendremos que confesar nuestra condición y reconocer, como lo hizo David: he pecado contra Jehová. Mire, es una confesión pequeña la que hace David, porque fueron unas pocas palabras: pequé contra Jehová. Son muy pocas palabras, pero esto me llama la atención, hermanos, porque mire, yo pienso que si David se hubiera extendido más en sus palabras, hubiera abierto puertas para excusarse. La Biblia dice, la Biblia es muy clara. La Biblia dice en Proverbios capítulo número 10, que en las muchas palabras no falta el pecado. Amén. Cuidado cuando usted está acostumbrado a hablar mucho y a escuchar poco. La Biblia dice que tenemos que ser tardos para hablar, pero tenemos que estar prestos para escuchar. Porque hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y hermanos, en las muchas palabras siempre habrá, hermanos, la oportunidad de tomar caminos equivocados. En las muchas palabras, hermanos, no falta el pecado. David, hermanos, no se tomó muchas palabras para decir lo que tenía que decir. David no se tomó muchas palabras para tener que expresar lo que sentía en su corazón. Por eso, en pocas palabras le dijo al Señor: he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. Reconoce su culpa y lo hace abiertamente. Aleluya. No busca pretextos, no busca escaparse, no busca apelar a su debilidad humana. Él es franco y sin negar la verdad le dice a Natán: he pecado contra Jehová. David habla de sí mismo: he pecado contra Jehová. No lo hace, no se pone en una condición, hermano, general. Él no dice hemos pecado, no, dice he pecado. He pecado. Esto es algo personal. La salvación del hombre es personal. Hay personas que piensan, hermanos, que pueden ser salvos simplemente porque la esposa va a la iglesia, o porque la mamá va a la iglesia, o porque sus hijos van a la iglesia. Todos le tendremos que dar cuentas a Dios de una forma personal, de una forma individual. Dios no te va a preguntar qué es lo que hizo o dejó de hacer tu mamá, cómo vivió tu mamá, cómo vivió tu papá, cómo vivieron tus hijos, cómo vivió tu esposa o tu esposo. Jesús, aleluya, Dios nos va a tomar cuentas a cada uno de nosotros de forma personal. Y usted tendrá que dar cuentas de su propia vida. Amén. Usted tendrá que presentar, hermanos, rendir cuentas delante del Señor. Pero para hacerlo tenemos, hermanos, que hacer lo que recomienda el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 verso 5. Hay que cargar cada quien su propia responsabilidad. No podemos escapar. No podemos tratar, hermanos, de buscar caminos alternos. No podemos, hermanos, llenarnos de pretextos, porque delante de Dios los pretextos, hermanos, nunca serán suficientes. Nunca serán suficientes. Pequé, dijo David. Amén. Pequé asumiendo su propia responsabilidad. ¿Y sabe qué sucedió? No tuvo que esperar mucho tiempo. Y esto es algo sorprendente. Amén. ¿Cómo es posible que un hombre que haya hecho tantas cosas como esta, o cosas como estas, amén? ¿Cómo es posible que este hombre que se había convertido en un adúltero y un asesino intelectual de la muerte de Urías, hermanos, no tuviera que esperar tanto tiempo como para recibir el perdón? Porque si usted va a la Biblia, el versículo 7 en adelante del capítulo 12 de Samuel, de segundo libro de Samuel, la Biblia dice que Natán le respondió de una forma sorprendente. Natán le respondió: el Señor ha quitado tu pecado y no vas a morir. Una respuesta inmediata. Y es que, hermanos, lo que hace Dios lo hace de forma inmediata. Usted puede alcanzar el perdón para su vida de forma inmediata. Es como soltar aquel bulto tan pesado que llevamos sobre nuestros hombros. Así de sencillo. El Señor ha hecho todo lo necesario para que usted y yo podamos recibir el perdón. Por eso Cristo nos dice con toda seguridad: ustedes pueden ir a su Padre y decirle: Padre, perdónanos todas nuestras deudas. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos fallado, la forma en que que hemos cometido pecado, el Señor dice: si ustedes piden perdón, ustedes van a recibir el perdón de parte del Señor. Y en ese momento, sin tener que esperar más,
La Biblia dice que Natán le respondió por revelación de Dios. Dios le dijo a Natán: respóndele a David inmediatamente y dile que he quitado su pecado y que no morirá. Y es que el Señor al corazón contrito y humillado, dice su palabra, no lo voy a despreciar. Un corazón que se humilla, un corazón que se arrepiente, encuentra salvación de parte de Dios. Aleluya. El corazón quebrantado el Señor lo alivia. ¿Cuántos dicen amén a esto? En ese mismo momento no tuvo que esperar más. Usted recordará cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. La Biblia dice, amados hermanos, que con él morían dos ladrones más que merecían morir de esa forma. Uno de ellos, aleluya, se burlaba de Cristo y le decía: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Escapa de esto y ayúdanos a escapar. Y se burlaba de él. Aleluya, hacía mofa de la situación que estaban viviendo. Y el otro que estaba muriendo con Jesús, el otro ladrón, aleluya, se concretaba, aleluya, a decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Acuérdate de mí. Esas palabras reconocían, amados hermanos, aleluya, su necesidad de misericordia, su necesidad de la gracia, su necesidad del amor inmensurable de Jesús. ¿Y sabe cuál fue la respuesta inmediata de Cristo? No tuvo que esperar mucho. No tuvo que esperar más. No tuvo que esperar, aleluya, más adelante. En ese mismo momento, cuando aquel hombre clamó, aleluya, por misericordia, Jesús le respondió: de cierto, te lo garantizo, tenlo por cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos alaban a Dios por ello esta mañana? Así es el perdón de Dios. No tienes que esperar. El momento mismo en que tú abres tu corazón, el momento mismo, aleluya, en que tú le dices al Señor: Señor, me arrepiento de esta situación que he vivido, de esta forma en que he vivido, de esta manera en que me he comportado. Cuando tú renuncias a tu vida de pecado, en ese mismo momento la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras faltas, y su sangre nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar en esta mañana. No hay algo que tú hayas hecho tan grande, aleluya, que el Señor no esté dispuesto a perdonar, porque así lo dice la palabra del Señor. Si usted nunca le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, este es un buen momento. Este es un buen tiempo para decirle al Señor: Señor, quiero pedirte perdón por esta vida que he llevado hasta hoy, pero quiero rogarte a ti que me ayudes a cambiar, a ser diferente. Transforma mi vida y cambia mi corazón, porque de aquí en adelante quiero un corazón limpio que te agrade a ti. Pero Dios te tiene que confrontar con tu pecado. Dios tiene que confrontarnos con el pecado. Y si usted ya le sirve al Señor y usted ya ha estado caminando en la vida cristiana, pero ha fallado al Señor, la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor está dispuesto para levantarlo. Porque el perdón de Dios está al alcance de todos nosotros. Ahora que hay oportunidad, porque llegará el momento en que esa oportunidad se va a acabar. Pero hoy estamos a tiempo de decirle al Señor: Señor, hemos fallado y queremos una oportunidad para poder continuar. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. Ya voy a terminar. Tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Tú tienes que ser confrontado. Si Dios ahora mismo está trabajando en tu vida, si Dios ahora mismo está trabajando en tu vida, mire, voy a leer una porción de la Escritura. La mayoría de los comentaristas señalan que Dios ya estaba trabajando en David. Y la llegada de Natán, hermanos, simplemente fue para cerrar lo que Dios ya estaba haciendo con David. ¿Sabe por qué? El verso 3 del capítulo número 32 de los Salmos dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. David no se la estaba pasando bien. Urías ya no estaba. Amén.
Ahora él y Betsabé estaban casados, ya no hay adulterio. Pero el Señor estaba confrontando el corazón de David. Tú aparentas que todo está bien, pero las cosas no están bien, David. El pecado, hermanos, nunca te hará sentir bien. El pecado siempre te va a pasar factura. A veces parece que todo está bien. Ahí está. Ahí está. Parece que todo está bien, pero el pecado siempre te va a pasar factura. El hijo pródigo salió para comerse el mundo, ¿Y qué sucedió? El mundo se lo comió a él. Y llegó a su casa, hermanos, totalmente arruinado. Esa deuda, esa es la deuda que Cristo señala en el Padre Nuestro. Llegó totalmente endeudado y le dijo a su padre: Padre, he pecado, estoy endeudado con el cielo y estoy endeudado contigo. Todo lo que puedo hacer es trabajar como otro más de tus jornaleros. Todo lo que puedo hacer es tratar de salir adelante, tratando de pagarte como otro más de tus jornaleros. El pecado siempre traerá vergüenza. El pecado siempre te hará pasar mal las cosas, vivir mal. El pecado no te dignifica ni beneficia a tu familia ni tu matrimonio. Tu vida no es beneficiada por el pecado. El pecado te va a pasar factura. El pecado trae como consecuencia la muerte. Pero en Cristo hay perdón. En Cristo hay solución para esa situación. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Este Padre que nos presenta la oración de Jesús, el Padre nuestro. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tu vida que Cristo no pueda abogar por ti? Lo peor que podemos hacer es callar. Lo peor que podemos hacer es cerrar nuestros labios, como ignorando, como tratar de escapar, como tratar de minimizar o tratar de buscar otras maneras de solucionar el problema. La solución está en Jesús. David lo dijo: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía todo el día. Pero miren lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Esa deuda del pecado, Cristo busca borrarla. Cristo quiere liquidarla. Cristo ya puso el precio para que tú no tengas que deber nada, para que tú estés a cuentas con Dios, para que tú no estés endeudado. Cristo ya pagó, aleluya, su precio. Ahora todo lo que tenemos que hacer es recurrir a Él, a creer a través de la fe, a aferrarnos a las promesas del Señor y a su obra en la cruz del Calvario. Dice: el Señor los borró la culpa de su cuenta. Aleluya. De repente, aleluya, llegas y te quedas sorprendido. Vas a pagar algo y dices: no, ya está pagado. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces que de repente estoy en el restaurante comiendo muy bien y resulta que cuando voy a pagar o pido la cuenta, me dicen: no, ya está pagado. Y yo: ¿quién pagó? A un joven que estaba ahí, una persona, un matrimonio, una familia que estaba por allá. Oiga, qué bien se siente eso. Amén. Qué bien se siente eso. Pues David dice: qué alegría que de repente tú llegas a donde tienes que pagar y te dicen: ya se pagó tu cuenta. Ya no tiene. Y usted dice: pero ¿cómo si yo soy el que debo? Bueno, si le sucede como a mí, bueno, ¿por qué no avisaron para haber comido un poco más? Pero qué alegría, dice David, cuando tú llegas y dices: tu deuda ha sido saldada. ¿Se imagina usted la reacción del hijo pródigo cuando escuchó que su padre, cuando él llegó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo? Y el padre lo levanta. Andaba todo sucio, oliendo mal, con unas ropas, hermanos, de miseria, porque eso es el pecado, es miseria. Tú no tienes por qué vestirte de esa manera.
Y el padre lo besó, el padre lo abrazó, le dio un abrazo de esos fuertes. Y entonces mientras lo abrazaba, la gente sorprendida por lo que estaba pasando, y el padre gritó: ¡Hey! Vayan a preparar el baño, y preparen ropa nueva, y preparen zapatos nuevos, y preparen anillo nuevo, porque aquel hijo que había muerto ha resucitado, aquel que estaba extraviado ha regresado a casa. Aleluya, ya se iban de camino para prepararlo todo cuando los detiene. Y yo me imagino que el padre seguía abrazando al hijo y les decía otra cosa: que vayan y busquen al becerro más grande, porque es tiempo de hacer fiesta y de celebrar, porque mi hijo está de vuelta en casa. Jesús dice: no tienes por qué vestir de esa manera, no tienes por qué seguir cargando ese pecado, no tienes por qué seguir cargando ese bulto sobre tus hombros. El Señor dice: tú puedes ir a tu Padre y llorar y decirle: Padre, perdona todas mis deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Incline su rostro. En Cristo hay perdón y sin igual perdón. La respuesta de Cristo es inmediata. La respuesta de Dios a tu vida es inmediata. La respuesta, aleluya, a tu necesidad es inmediata. Hay quienes están interesados en el pan nuestro de cada día, pero no se interesan en pedir perdón por sus pecados. Por eso el Señor nos confronta. Por eso el Señor nos confronta. El pan nuestro de cada día es importante, porque tú necesitas subsistir. Pero el perdón de pecados no lo vas a encontrar en una tienda. El perdón de pecados no lo vas a encontrar en una estantería, no lo vas a encontrar en ningún supermercado. El perdón de pecados solamente se encuentra en Dios. La Biblia dice que nos amó tanto el Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta mañana hay perdón para tu vida. Si tú lo solicitas, si tú estás dispuesto a pedir perdón, la respuesta de Dios es inmediata. El Señor dice: tú no tienes por qué salir de este lugar como has venido. Tú no tienes que salir de este lugar con esa carga de culpa y de resentimiento en tu corazón. Tú puedes salir de este lugar limpio, limpio de toda conciencia, limpio de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La sangre de Cristo no cubre tu mancha. La sangre de Cristo limpia tu corazón, purifica tu corazón, lo quita completamente, aleluya, esa mancha. Aleluya, Cristo lo hizo todo para que tu corazón esté limpio. Pero tú necesitas solicitar el perdón. Y yo quisiera hacer un primer llamado en esta mañana a todos aquellos que necesitan pedir perdón por sus pecados, que necesitan confesarle a Jesús su necesidad de perdón. Aleluya, ahí donde está, todo lo que tiene que hacer es levantar su mano derecha. Usted que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador personal, pero esta mañana usted quiere decirle al Señor: Señor, quiero que entres a mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte todo lo que soy.